un jueves más, ya un mes, iniciando un mes, y una nueva sesión de Teosofiando. Esta tarde tenemos el honor de tener con nosotras y nosotros a un invitado pues nuevo tal vez para muchas de ustedes y para algunos ya tal vez conocido, al doctor Mauricio Pilatowski, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo pues el que comparta con nosotros hoy su sabiduría. Y Andrea, como siempre, pues que está aquí de anfitriona, recibiéndoles y encargándose de toda la tecnología. Pues antes de empezar brevemente voy a hacer una presentación del doctor Mauricio Pilatowski. Bueno, él es un filósofo, historiador, investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en el análisis crítico de las identidades nacionales. Como parte de estos estudios ha investigado a los pensadores judíos, la filosofía después de Auschwitz en Latinoamérica, a los pensadores mexicanos, los aspectos relacionados también a las políticas de la memoria y la filosofía de la historia, y también el psicoanálisis. Lleva varios años dentro de este recorrido desarrollando una nueva corriente filosófica cuya guía es la convicción de que el pensamiento que surge en los países que en algún momento fueron colonizados brinda herramientas para un análisis crítico de las estructuras de dominación. Pues ha escrito un sinfín de ensayos y varios libros, no nos vamos a detener ahorita aquí a mencionar toda su creación, todo lo que ha publicado. Y pues aparte de esto, ya para darte la entrada, Mauricio, pues queremos decir que es un gran maestro y un buen amigo de nosotras también. Gracias y bienvenido, Mauricio. Bienvenido, Mauricio, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a iniciar por un agradecimiento muy especial a las organizadoras de este evento, pero con mucho cariño a mis dos amigas, a Marisa y a Andrea, que me invitaron a participar en este evento. Voy a explicarles un poco la dinámica, si me permiten. Voy a dar primero una charla y aproximadamente media hora, 40 minutos, y después dejaremos un espacio para que podamos comentar algunas cuestiones, si surgen dudas o si hay observaciones. No sé si Marisa o Andrea, ¿cómo plantean ustedes esta dinámica de las Sí, Mauricio, me preguntas? parece perfecto que primero expongas tú y después ya abramos el foro a preguntas, ¿te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias. A ti. Bueno, y también les voy a pedir a todas y a todos si por favor apagan sus micrófonos y si es posible también sus cámaras, porque somos muchos y en las transmisiones eso hace que se dificulte la transmisión. Entonces, si son tan amables de apagar sus cámaras y sus micrófonos, va a ser más fácil. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, miren, lo que voy a ustedes surge de una investigación y de hecho de un grupo un grupo de estudios donde nos acompaña Marisa, en el que estamos trabajando ya hace bastantes meses la mística judía. Y en especial, en particular, el libro del que fue, sin lugar a dudas, el especialista número 1 de la mística judía, me refiero al historiador Gershom Scholem, que tiene muchísima obra publicada, pero en particular su libro más grande y más importante, que es Las grandes tendencias de la mística judía, que es una recopilación de conferencias que él pronunció en la ciudad de Nueva York en el año 38. El libro se publicó en el año 41. Tiene muchos otros trabajos, pero en estas conferencias hace una revisión histórica de la mística judía. Y revisando todos el asunto de la mística judía, surgió un elemento que ahorita voy a compartir con ustedes y que es el que me gustaría que dé pie para esta plática y que tiene que ver con el tema de lo que se anuncia, ¿no? Hombre, mujer, femenino,
masculino, y espero que vaya de acuerdo con el trabajo que hacen en el grupo de teología feminista. Por eso es que quiero centrarme en eso para poder, en forma, de alguna manera, contribuir al análisis y al trabajo que están haciendo en esta, creo que es una cátedra, ¿no? En ese seminario. Entonces, primero, les voy a exponer cómo va a ir para que puedan seguirme y no nos perdamos todos. Primero voy a hacer el señalamiento, voy a recoger la frase de Scholem. Luego voy a meter un paréntesis necesario y me voy a ir al psicoanálisis. Vamos a dejar un ratito a la mística judía en suspenso, y después del psicoanálisis, de la explicación del psicoanálisis, regreso con la mística judía. Entonces voy a ir haciéndolo por pasos. Comenzaré entonces con Scholem. Como les decía, Scholem fue uno de los grandes pensadores judíos. Él nació en Berlín en el año de 1857, a finales del siglo XIX. Muy joven, en 1923, emigró a lo que entonces era Palestina y vivió en la ciudad de Jerusalén hasta su muerte en 1982. Ya les había dicho que estas conferencias tienen que ver con un libro que trabajó, y aquí hago otro pequeño paréntesis antes de entrar al paréntesis más grande, porque hay algo que siempre llama la atención cuando un autor le dedica el libro a alguien, ¿no? Y Gershom Scholem le dedica esta obra, que para mí es de las más importantes, a uno de sus mejores amigos, que en su momento era un perfecto desconocido cuando le dedicó esto, pero ahora que diga el nombre se van a sorprender. El libro se lo dedica ni más ni menos que a Walter Benjamin. Walter Benjamin, como saben ustedes, murió tratando de escapar del nazismo en la frontera de Portbou en el año de 1940. Entonces, les recuerdo que la dedicatoria es del año 41. Quiere decir tan solo un año después de la muerte de su amigo Walter Benjamin. Y le escribe así, lo leo. Así está en el libro. A la memoria de Walter Benjamin, 1892-1940, el amigo de toda la vida, en cuyo genio se aunaban la intuición del metafísico, el poder interpretativo del crítico y la erudición del sabio. Murió en Portbou, España, en camino a la libertad. Así termina la dedicatoria. Hoy en día no hay casi universidad, y lo digo con conocimiento, casi no hay universidad del mundo en el que no se trabaje a Walter Benjamin. Son los autores más conocidos a nivel internacional. Pero cuando Scholem le dedica esto, era un perfecto desconocido, tristemente. Ahora, ¿por qué es importante? Me imagino que habrá entre ustedes algunos que investiguen a Benjamin o que trabajen a Benjamin o que hayan tenido algún contacto con su obra. Las figuras donde Benjamin habla del ángel, por ejemplo, el ángel de la historia, o cuando él habla del Mesías, de la redención, del lenguaje divino, todos estos conceptos benjaminianos, sin lugar a dudas, fueron parte de un diálogo de la vida con Scholem. Entonces, esto también invita a que si alguno de ustedes está trabajando a Benjamin, revise a Scholem para poder comprender mejor a Benjamin. Este fue el pequeño primer paréntesis. Ahora voy con el texto. Esto está en el texto mismo de Scholem. Lo voy a leer. Dice Scholem lo siguiente con respecto a la mística judía, que como saben ustedes, en hebreo se le suele llamar Kabbalah. No Cábala, sino Kabbalah, que quiere decir tradición. Eso es para explicar por qué lo dice así, pero es casi un sinónimo. Decir Kabbalah o decir mística judía es un sinónimo. Si habría que hacer una última observación, ya estoy leyendo a Scholem, habría que hacer una última observación acerca de las diferencias entre la Kabbalah
y otras formas no judías de misticismo, tanto histórica como metafísicamente, es una doctrina masculina, hecha por y para varones. En la larga historia del misticismo judío no aparece ninguna huella de influencia femenina. No ha habido mujeres cabalistas. Rabia, la antigua mística musulmana, Matilde de Magdeburgo, Juliana de Norwich, Santa Teresa de Jesús y muchas otras representantes del misticismo cristiano no encuentran su correspondiente en la historia de la Kabbalah. Esta, por lo tanto, carece del elemento de emoción femenina que desempeñó el papel tan importante en el desarrollo del misticismo no judío. Sin embargo, en comparación, el misticismo judío quedó relativamente libre de los peligros provocados por la extravagancia histérica que se reveló como uno de los efectos de la influencia femenina. Lo voy a repetir para que todavía nos indigne más. Extravagancia histérica que se reveló como uno de los efectos de la influencia femenina. Y digo que nos indigne porque estoy seguro que a todas y a todos nos indigna esa frase. Sí. Ahora bien, no voy a abordar el tema de Scholem y las mujeres y el feminismo porque no es parte de esta conferencia. Lo dejo como una asignatura pendiente. No quiero disculparlo diciendo que fue un hombre de su tiempo, porque ya para entonces Freud para su tiempo ya había desechado esta idea de la histeria con respecto y la mujer como un sinónimo. Pero es interesante, ¿no? Es interesante, por decirlo en forma elegante, la posición de Scholem con respecto a las mujeres y a lo femenino, ¿no? Pero lo que sí es importante para esta plática, no es que el otro no sea importante, es muy importante, pero para esta plática tiene que ver con la afirmación que hace de que la cábala o la Kabbalah está hecha por y para hombres. Se me hace que a Madonna nadie le contó esto, pero bueno. A mí lo que me interesa es analizar por qué. Porque la afirmación es correcta. Yo me voy a disculpar de no saber suficiente de mística cristiana o musulmana para poder hacer una comparación y ver por qué sí se da en la cristiana y en la musulmana y en la judía no. Como lo que conozco es la judía, entonces me voy a centrar en la judía. Ya eso también les quedará a los de a las de teología de la teología femenina estudiar las otras místicas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la cábala fue escrita por y para varones? ¿Qué significa esto? Bueno, dejo puntos suspensivos y abro el paréntesis sobre el psicoanálisis. Entonces, no me olvido, nada más lo dejo ahí. No las quiero confundir, pero necesito hacer primero una incursión por el psicoanálisis. Para eso voy a irme a otra cita interesante de Freud en su libro El malestar en la cultura. En este libro del malestar en la cultura, Freud le responde a un amigo que se llamaba Román Roland,
que cuestiona las posturas de Freud con respecto, cuando escribió El porvenir de una ilusión, donde cuestiona esta idea de la religión. Y Freud alude a esta observación de Romain Rolland y escribe: sentimiento particular, refiriéndose a la religión o a lo religioso, sentimiento particular que a él mismo no suele abandonarlo nunca, que le ha sido confirmado por muchos otros y se cree autorizado a suponerlo en millones de seres humanos. Un sentimiento que preferiría llamar sensación de eternidad, un sentimiento como de algo sin límites, sin barreras, por así decirlo, oceánico. Este es el comentario que hace Freud recogiendo lo que le dice Romain Rolland. O sea, Romain Rolland le dice a Freud que él está equivocado con respecto a dudar de la verdad, de la autenticidad del sentimiento religioso, y como prueba Romain Rolland le dice es un sentimiento que está en todos. Ándale, ahí le pones pausa. Perdón, es un sentimiento que está en todos, y es un sentimiento de algo eterno, sin límites, sin barreras, y lo llama oceánico. Y aquí Freud lo aborda este punto, y lo que le contesta a su amigo Romain Rolland es una explicación psicoanalítica de ese sentimiento. Y aquí es donde me voy a detener para explicar la parte de lo femenino y lo masculino. Porque el psicoanálisis, después de Freud, avanzó y siguió trabajando muchísimo justo este aspecto. Primero voy a explicarles lo que Freud le contesta en pocas palabras, y perdón que sea esquemático, pero es solamente por cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que le contesta Freud a Romain Rolland? Y aquí nos vamos a meter a la psique del individuo, porque Romain Rolland está hablando de un sentimiento que está en todos y en cada uno, o en todas y en cada una. Entonces Freud le va a explicar por qué en todos, en todas y en cada uno y en cada una está este sentimiento. Diciéndole esto, no tiene que ver con Dios, ni con el sentimiento, un sentimiento de divinidad. Tiene que ver con la estructura de la psique de cada individuo. Y en pocas palabras, lo que explica ahí Freud es que el bebé nace, y cuando el bebé nace, todo su sistema de percepción de estímulos, los placenteros y los displacenteros, el bebé no logra, cuando es recién nacido, separar lo interno de lo externo. Él no identifica qué es externo y qué es interno. Pero al nacer, finalmente, requiere de la atención y exige alimento. Es donde aparece el seno materno. El sentimiento de angustia, de ese sentimiento de sentirse perdido, ese sentimiento de muerte que le aparece al bebé cuando nace, se le confunde con muchos otros elementos. Lo que explica Freud es que la psique humana, en todas y en todos, para poder sobrevivir, construye mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa que surge en el recién nacido es que desplaza lo displacentero y lo ubica en el exterior y se queda con lo placentero. Y esta parte de lo placentero es lo que va a ir construyendo el yo, el sujeto, mientras que lo displacentero, esa sensación de muerte, esa sensación de absoluto abandono, queda relegado al exterior, y conforme se va desarrollando, va quedando borrado en el inconsciente, pero deja una huella donde queda la sensación siempre presente de ese momento de pérdida, de horror,
de indefinición, de eternidad, todo aquello que no puede, que es anterior a la elaboración conceptual del sujeto. Es lo que le dice entonces a Romain Rolland. Por supuesto que en todas y en todos va a existir esa huella, porque todos nacemos y pasamos por ese tránsito tan difícil. Entonces, ese es el primer punto donde Freud deja señalado lo que se conoce como inconsciente. ¿Por qué se llama inconsciente? Porque queda borrado por el consciente, nada más deja una huella y siempre está ahí latente en una memoria que de repente en ciertas circunstancias regresa como emoción y de repente vienen angustias que no entendemos de dónde vienen, sensaciones de dolor que tampoco ubicamos, la muerte, la sensación de muerte que está ahí presente, la cargamos toda la vida, pero la cargamos junto con un mecanismo de defensa que tiene que ver con una elaboración del sujeto. El sujeto elabora. Bueno, este es, digamos, desde donde Freud explica este sentimiento oceánico e indeterminado que para fines de aquí del curso yo voy a llamar el inconsciente. Eso apunta al inconsciente. El inconsciente está ahí siempre mandando sensaciones y cada vez que nos acercamos por medio de sueños, recuerdos, asociaciones, a esa frontera surgen emociones que nos angustian, pero al mismo tiempo nos viene esta idea, esta percepción de algo en nosotros que es indeterminado, eterno, sin límites, sin barreras y oceánico. Bueno, esta sería, digamos, la primera aproximación. Ahora voy a desarrollar un poco más, que tiene que ver con una evolución dentro del trabajo psicoanalítico, que les repito, más que todo es a partir de la clínica. Y aquí voy a decirles algo que a lo mejor les va a extrañar, sobre todo en un curso de teología feminista. Pero no debemos confundir, a mi juicio, la diferencia hombre-mujer con los términos femenino y masculino. Son dos cosas que se juntan, que se confunden, que se alimentan, pero lo que sabemos, gracias a los desarrollos de la psicología en general y del psicoanálisis en particular, es que todas y todos tenemos un aspecto femenino y un aspecto masculino. Lo femenino no es exclusivo de las mujeres, como lo masculino no es exclusivo de los hombres. Incluso, hoy en día cada vez se estudia más esta idea del transgénero. Quiere decir, no está claramente definido cómo juegan lo femenino y lo masculino en la identificación hombre y mujer. Para explicar esto, voy a tratar de ubicarlo, espero ser claro, me disculpo, pero es muy esquemático. Nuevamente regresamos al momento primario del nacimiento, a aquello que Freud llamaba lo oceánico, lo indeterminado y la formación del sujeto. El sujeto se va formando y va recibiendo el lenguaje, lo va recibiendo acústicamente y con el lenguaje va también aprendiendo por medio del contacto con la madre a elaborar conceptos. En este momento en el que el bebé está construyendo su lenguaje y construyendo sus conceptos, la madre introduce en la conciencia del bebé lo que el psicoanálisis llama el tercero. ¿Quién es el tercero? Pues nosotros vamos a decir el papá, ¿no?
Pero no solo es el papá, sino es aquella figura hacia donde la madre o la auxiliar, porque puede ser no una madre, puede ser un auxiliar, dirige la atención del bebé para construir esta concepción de la realidad externa, y además, por medio de este tercero, entra la ley. ¿Qué quiere decir la ley? El elemento de la prohibición. ¿Dónde hay un elemento de prohibición? Me van a decir ustedes. Pues simple y sencillamente, en algo que es obvio, pero lo tengo que decir. El ser humano es el único animal, el único, que tiene una prohibición del incesto. No sé si lo han pensado, pero nosotros crecemos con la prohibición del incesto como parte de nuestra naturaleza, pero no es nuestra naturaleza, es una construcción. Y la prohibición del incesto tiene que ver con la salida del inconsciente al consciente y con la elaboración de todo el entramado conceptual y discursivo. La prohibición entra con la ley. Ahora, ¿por qué mezclo lo del tercero con el incesto? Porque el señalamiento del tercero viene a construir la prohibición. Quiere decir, no lo dice así textualmente, yo lo digo textualmente, pero para que lo entiendan. No me puedes desear a mí, le dice al hombre, no me puedes desear a mí, hombre, porque viene ese que está ahí y te va a castrar. Entonces el tercero, que es en este caso la figura masculina, entra para establecer el tabú del incesto. Con la mujer, la madre le dice, no, conmigo no, conmigo no. Con ese tampoco, porque ese es mío. Tienes que buscarte otro. Esta construcción del otro y la otra, esta elaboración de la ley que se da también con la elaboración del discurso, tiene que ver entonces con la fijación de lo masculino y lo femenino. Ahora voy a explicar a qué me refiero. Aquí también tengo que ser muy claro. Los nombres, y eso va a tener que ver también con la Kabbalah, los nombres, el nombrar, tiene que ver con un proceso posterior al nacimiento. Es cuando aparece la ley. Ley y nombre van de la mano, porque el decir ese es, esa no es, se está verbalizando los lugares. Nombrar, etiquetar, encasillar, es un proceso posterior al nacimiento y, como les estoy explicando, se identifica con el hombre, con lo masculino. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Dónde está lo femenino? Entonces uno diría, pues lo femenino está en lo otro, ¿no? Pero fíjense el error, porque si nosotros decimos lo femenino está o lo femenino es, lo estamos diciendo desde la verbalización conceptual, quiere decir desde lo masculino. El que pone el nombre de lo femenino no es el hombre, es lo masculino. Desde lo masculino se genera la dualidad masculino-femenino y se construye por medio de identificaciones posteriores hombre-mujer. Y entonces resulta que lo masculino es el hombre y lo femenino es la mujer. No. Primero, lo masculino está claramente construido desde la verbalización, desde la conceptualización, desde la ley. Es la ley, es el patriarcado. Es ese el que te va a castrar, es ese el que te va a... Y en ese momento se le otorga el poder, es el poder del patriarcado. Pero lo femenino, curiosamente, es también
una construcción en la misma línea. Yo preferiría llamarle mejor el inconsciente o utilizando las palabras, lo indecible, lo indeterminado, lo que no puede ser, lo que está previo a a la forma de catalogar. Cuando ya lo catalogamos, ya estamos haciendo una aproximación masculina en términos de la estructura psíquica. Estamos calificando algo con los nombres. Es una operación masculina. Incluso definir lo femenino ya es una operación masculina. Repito, no de los hombres, no de las mujeres, porque todos tenemos lo masculino y lo femenino. Tanto hombres como mujeres construimos nuestra estructura psíquica a partir de lo masculino y lo femenino. Bueno, perdón, fue muy esquemático, espero después si hay dudas responderlas, pero esto era para que entendiéramos ahora un poco. Voy a cerrar el paréntesis y me voy a meter con la Kabbalah judía. Y voy a dar un par de ejemplos. El cabalista judío, principalmente tomó las letras como la forma de construir el vínculo con lo oceánico, con lo indecible. El místico hace el ejercicio de acercarse por diferentes vías. Es interesante, estamos estudiándolo, pero incluso muy, muy influido por la cultura del yoga o por el cristianismo primario, por el neoplatonismo y la gnosis. El místico judío hace prácticas, hace ejercicios para poder acercarse lo más posible dentro de su interior a este sentimiento oceánico, igual que me imagino lo hacen en otras culturas. Cuando se acerca y percibe, como lo haríamos cualquiera de nosotros en un ejercicio psicoanalítico o en un ejercicio meditativo, y empieza a aflorar lo que está ahí reprimido en el inconsciente, lo que sentimos y debemos sentir es angustia, pero al mismo tiempo placer. Al mismo tiempo que sentimos un cúmulo de emociones y sentimientos, sentimos también el terror que eso produce. Y entonces lo que hace el místico judío es recurrir a la forma primaria de la elaboración de la psique. ¿Y qué fue? La introducción del lenguaje. Lo que hace el místico judío es que dice, lo que yo descubro es que Dios, y aquí ya viene una elaboración de tipo, como les explicaba, desde lo masculino, que Dios creó el mundo con las letras, que Dios creó el mundo con las palabras. Entonces, el místico lo que tiene que hacer es adentrarse en las palabras, descifrarlas. Y aquí el lenguaje hebreo de repente aparece como un sistema de códigos y empieza a intercalar las letras y las palabras, buscar significados, contar. Cada letra tiene un número, cada X letras tienen otro número. De unas palabras sumadas se produce otra palabra y se empieza a hacer toda una averiguación por medio del lenguaje. Desde el psicoanálisis lo que podríamos interpretar es que el místico llegó a la fase primaria que se encuentra en el inconsciente y es cuando el recién nacido empieza a recibir el lenguaje y empieza a recibir junto con el lenguaje la ley y empieza a ordenar las palabras. Veo que el tiempo ya se me fue, pero quiero para que tengamos tiempo,
tomar una cuestión que hemos platicado en el curso también y que despierta también de repente muchas dudas, ¿no? Se dice que en la mística judía lo femenino o la mujer está presente en un término que además se maneja mucho, el término Shejinah, ¿no? Que es un término que aparece a lo largo de toda la mística judía. Y además se dice que la Shejinah ya se alude a la Shejinah desde el Antiguo Testamento. Bueno, la verdad es que no es así. Lo que aparece en el Antiguo Testamento, y traigo 2 citas del Éxodo, las pueden luego revisar. Uno es en Éxodo 25:8. Lo que dice el texto hebreo, 25:8, dice, Beazuli migdash beshahanti betoham, lo traduzco, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Shahanti, habitaré. Dios está hablando y está hablando de lo que Él va a hacer, beshahanti, no Shejinah, Shahanti. Y luego, en otro lugar, estoy hablando del Éxodo 29:45. Dice, Beshahanti betoch bnei Israel, beaiti laem le Elohim. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. No dice Shejinah, dice Beshahanti, quiere decir habitaré. Dios hombre patriarca, habitará. Ahí no aparece la mujer. ¿Dónde se traduce en Shejinah? Muchísimo después, en las elaboraciones rabínicas, donde ya hay una influencia claramente griega, donde ya hay una influencia neoplatónica. Y ahí sí aparece la Shejinah. Y aquí regreso a Sholem. Les prometo no tardarme mucho, ya para tener tiempo. Sholem cita y dice lo siguiente en el texto. Dice, tal como su discípulo Eleazar, Yehuda distinguía entre 2 tipos de gloria. Una gloria interior, kbot pnimi, gloria interior, que consideraba idéntica a la Shejinah y al Santo Espíritu. Santo Espíritu es el Ruach. También he escuchado de que el Ruach es femenino. No, el Espíritu Santo sigue siendo masculino, pero aquí se le da esta interpretación. Dice, y escuchen, la Shejinah y el Espíritu Santo, recuerden lo que les expliqué del psicoanálisis. No tiene forma, sino voz. Aunque el hombre no pueda comunicarse directamente con Dios, puede unirse a su gloria. Hay una cierta superposición entre la definición de Dios y la de Kabot Pnimi. En un caso, las cualidades de omnipresencia y de inmanencia se atribuyen a Dios, en otro, solo a la Shejinah. Aquí ya vemos una transformación, ya no es el Antiguo Testamento, ya es una elaboración donde hay influencia griega y gnóstica, pero ya se habla de la Shejinah como presencia. Pero si nosotros recordamos lo que les expliqué, esto es lo que el místico judío a lo que hace alusión. Hace alusión a su cercanía al inconsciente. Y ese inconsciente que siente previo a la elaboración racional. Ahora, ¿qué hace el cabalista? Rebota, perdón la expresión, pero rebota, porque en lugar de entender lo indeterminado desde el lugar de lo indeterminado, empieza a construir todo un entramado discursivo y complicado de magias, de combinación de letras, de nombres secretos. En otras palabras, regresa a la construcción masculina y entonces interpreta el inconsciente como si fuera eso lo femenino.
la cábala judía, como todas las religiones, todas, finalmente, permanecen en la estructura masculina. Y son construcciones fundamentalmente patriarcales, monogámicas y reproductivas. Entonces, la mística judía no es la excepción. La mística judía, lo que sucede es que, a diferencia de del judaísmo rabínico, se acerca a la zona del inconsciente y lo busca reconstruir desde la elaboración discursiva, desde las palabras y el juego de las palabras, desde un aspecto que es completamente masculino. Ahora bien, ¿qué otra salida hay? Porque yo les dije, lo masculino y lo femenino está en todas y en todos. Hombre y mujer es una construcción de identificaciones posteriores. Hombre, mujer, transgénero, eso es posterior. Mejor hablamos del ser humano, del individuo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el contacto con el inconsciente, o llamado desde la construcción masculina, lo femenino, nos va siempre a causar una gran angustia, nos va a llevar a zonas, repito, de lo indeterminado, nos va a sacudir en la construcción que tenemos de nuestra forma y organización de vida. No es posible psicológicamente instalarse en esa zona. Es imposible. Sería caer en una patología. Alguien que pierde la estructura cae al psiquiátrico. Entonces la invitación errónea sería conducirnos a esa zona y quedarnos ahí, porque les repito, eso es de fármacos. De lo que se trata es de reconocer desde dónde estamos acercándonos a esa zona, y por medio de el análisis de lo que esa zona nos mueve, echar a andar la estructura del yo, que es lo que hacemos todos, para poder irla enriqueciendo, no pretendiendo salirnos de ahí, sino tratando cada vez de liberarla de las trabas que finalmente no nos permiten vivir la vida con felicidad. Y aquí termino porque diciendo nada más una cosa importante, que Scholem también dice a lo largo de todas sus conferencias. ¿Cuál es el último objetivo que tiene el místico a final de cuentas? Llegar a la plenitud y llegar al júbilo. Lo que pasa es que el camino que traza el místico judío, que no puede nunca dejar de cumplir los mandamientos religiosos, es por medio de la estructura monogámica y monogámica y iba a decir heterosexual y reproductiva. Bueno, me iba a meter en otra zona, pero veo el reloj y creo que ya es más tarde. Mejor lo dejo pendiente por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. Creo que ya me extendí demasiado. Yo les agradezco su atención y aquí estoy por si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta. Mauricio, pues nos dejas en suspenso, porque pues nos moviste como mucho el tapete en el sentido de la Ruach y de la Shejinah, ¿no? Figuras que nosotras consideramos femeninas y que no a partir de la mística judía, sino a partir de la Biblia, ¿no? Del Éxodo. Pero en esta traducción que nos leíste, pues no está traducido como Shejinah, como dices, ¿no? Sí, no. La palabra Shejinah, la elaboración es muchísimo posterior, y ya tiene que ver con otra estructura conceptual. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra Shejinah, aparece esto que les leí,
trae las citas textuales. Sí. Bueno, pues si Marisa no tienes otra opinión, podríamos pasar a si quieren prender sus cámaras y vamos levantando la mano en el video y vamos dando la palabra para que sea un poco más interactivo este momento del webinar. Entonces, si alguien tiene alguna duda, que abra su micrófono. Marisa, no sé si tengas preguntas también de Facebook Live. Sí, hay un par de comentarios de María Teresa. No sé si mientras abren micrófonos quieran que lo lea o empezamos con la gente que tenemos en el Zoom. Pues si quieres empiezan mientras se van animando aquí. De acuerdo. Bueno, aquí hay una entonces de Facebook, una persona que nos ha acompañado ya en otras pláticas, se llama María Teresa, nos dice, ¿no será que lo femenino y lo masculino son fuerzas arquetípicas? Porque lo masculino nombra para el ámbito social, pero lo femenino nombra a partir de lo natural, porque la mamá transmite el lenguaje en los primeros años de vida de un bebé. ¿Qué opina de esto, profesor? No, estoy de acuerdo, pero precisamente el problema, regreso al punto. Lo del arquetipo lo dejamos pendiente, es toda una discusión de qué son los arquetipos, nos va a meter con Jung y no me quiero meter por ahí. Pero digamos estructuras, vamos a dejarlo como estructuras. Estructuras que se nos transmiten con el lenguaje. Mayoritariamente, la mitad de los seres humanos se identifican, no mayoritariamente, la mitad se identifican como hombres y la mitad como mujeres. Y uno dice, ¿de dónde viene esto? Bueno, hay toda una transmisión que, como bien dice la que pregunta, viene desde la madre cuando señala, cuando habla. Y es la madre la que introduce el lenguaje, ¿no? Derrida decía que no hay lenguaje materno, todo el lenguaje viene de afuera. Claro, viene de la madre, pero viene de afuera. Eso con respecto ahora. El problema otra vez que caemos es que decimos lo femenino y lo masculino. ¿No será que lo femenino? Ya estamos en el lenguaje masculino. Ya estamos poniéndole etiquetas a las cosas. O sea, cuando decimos lo femenino es, ¿desde dónde estamos diciendo lo femenino es? Pues desde la estructura masculina. Ojo, no hombre, mujer, masculino, femenino. Las mujeres y los hombres. Cuando hablamos de lo femenino, hablamos desde lo masculino, para que me explique yo. Ahora bien, en el juego de identificaciones, y ahí tiene razón, asociamos aquello que llamamos femenino desde lo masculino con elementos de la madre, sí. Por eso es que de repente decimos lo que decía Scholem, ¿no? Que nos causó irritación, la histeria, la sensibilidad. Claro, porque eso tiene que ver con el juego de identificaciones donde la persona que se identifica como mujer y se identifica con la madre, entonces tiende más a ese primer momento. La persona que se identifica con el hombre y con lo masculino se aleja más de ahí. Así es como se construye, pero es una construcción. Yo con lo único que le pongo reservas es a la palabra natural. Porque si habláramos de natural y seríamos como los animales, no tendríamos el tabú del incesto. Tan sencillo como eso. El tabú del incesto no es natural, es una construcción. Creo que Vilma, estás levantando la mano. Adelante. Voy a hacer una pregunta con respecto a lo que usted acaba de plantear, que lo masculino y lo femenino fue construido. Cuando una parte de la Biblia habla de renunciar a tu yo y sígueme, significaría renunciar a ese yo construido, ese yo masculino y ese yo femenino construido, ¿significaría eso? No le entiendo, discúlpeme. Quiere decir que cuando usted, en base a lo que usted acaba de plantear, de que Sí. lo masculino y lo femenino fue construido. Sí. Cuando habla de renunciar al yo, que una parte de la Biblia habla de eso, renuncia a tu yo y sígueme, significaría renunciar a ese yo femenino y masculino socialmente construido. Eso lo dice la Biblia como un mandamiento, pero es un mandamiento incumplible. Ningún ser humano puede, es imposible de construirse.
No, no existe tal cosa. Existe tal vez una tendencia a querer explorar el inconsciente, pero como dije hace rato, uno rebota. O sea, ahí es donde su pregunta es muy buena porque desde aquí lo que podríamos leer en la Biblia y podríamos leer en la mística judía es el terror, lo digo con todas las palabras, el terror que nos causa a todos lo que se llama femenino, o en otras palabras, aquello que no podemos nombrar. Por eso es que le ponemos nombres, ¿no? Dios es terrible. Claro, es también amor, pero es terrible. Porque acercarse a esa zona es una zona donde, le repito, aquellos individuos que rompen su estructura del yo terminan en el psiquiátrico. Terminan en el psiquiátrico, ¿eh? No es nada romántico el asunto. Si alguien dice, no, es una elaboración poética, es metafórica, eso es muy bonito, pero eso no es romper, eso es elaborar, y elaborar es desde lo masculino. ¿Sí? No sé si le respondí. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. No sé si hay alguna más que quiera preguntar, que prenda su micrófono, por favor. ¿Tú, Marisa, tienes a alguien? Pues mira, la misma Teresa más adelante nos puso esta pregunta también. Dice, ¿por qué las religiones antiguas siempre tienen ambas partes, masculino y femenino? Y generalmente son dos partes dinámicas que se construyen y reconstruyen de manera interdependiente. Bueno, es muy buena pregunta, porque las religiones antiguas están más cercanas, así como el individuo va desarrollando su psique, las sociedades también, ¿no? Y precisamente eso da cuenta de cómo se va elaborando estas estructuras, ¿no? Pero es interesante porque si repasamos en muchas de estas religiones y mitos, a la parte femenina se le deja lo demoníaco, se le deja lo aterrador, de lo que hay que cuidarse, ¿no? Entonces, justo en el seguimiento de las mitologías primitivas, y es muy bueno el comentario, podemos ver esto que les estaba yo explicando. El terror que le tenemos todos y todas a lo femenino. Y bueno, lo digo con mucho dolor, pero no es casual que se quemaran mujeres. Digo, es horrible, pero es este miedo terrible a la sexualidad femenina, ¿no? A la sexualidad femenina que nos remite a lo indeterminado, a lo oceánico. No sé si en parte le respondo. Como no está enfrente de mí, me cuesta trabajo. Gracias, Mauricio. No sé si alguien más quisiera participar de las que estamos aquí. Silencio en la sala. Sí, ¿verdad? Yo. A ver. Por ahí hubo un yo. Adelante. Sí. Adelante, Antonieta. Mire, bueno, yo estaba con mi conexión un poco inestable de internet. No entendí muy bien, no sé si me quisiera aclarar un poco, en donde mencionaba el exponente de todas las religiones están construidas desde el patriarcado monogámico y de reproducción, algo así. Ajá, sí. No sé si estoy bien. No, sí está bien. Ok. Ajá, pero ¿en qué sentido? Perdón, ya no capté la idea. Sí, a final de cuentas, las ordenanzas, voy a hablar de las judías, pero creo que no difieren muchas de las otras, ¿no? La sexualidad tiene que estar encauzada reproductivamente, ¿no? La sexualidad debe estar además entendida como un vínculo entre hombre y mujer. La homosexualidad en las religiones está condenada, terriblemente condenada. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿y por qué patriarcal? Pues porque la figura de Dios es hombre el que es el Dios, es el hombre el que pone las reglas, ¿no?
Fíjese que en la cábala judía, algo que no mencioné, pero esto que dice Scholem tiene que ver incluso con una prohibición. Está prohibido para una mujer estudiar cábala. Está prohibido religiosamente. Una mujer religiosa no tiene permitido estudiar la cábala. Tiene que ser estudiosa del creyente, practicante, y no puede ser mujer. Entonces, por eso le digo que es patriarcal, por eso le digo que el vínculo tiene que ser monogámico, porque está prohibido. Claro, en sus orígenes sí había el permiso para el hombre, no para la mujer. La mujer era condenada de adulterio, el hombre podía tener varias mujeres, y ahí también la estructura patriarcal, ¿no? No sé si con esto le aclaro la pregunta. Sí, muchas gracias. Hilda, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la plática. Me quedé un poco con esta idea. Las mujeres no pueden estudiar la Kabbalah, pero lo que hacen los hombres, si entendí, es que no sé si entendí, lo que hacen los hombres en este proceso que es como de meditación, es ir desgajando justo lo femenino, que es lo inconsciente, lo innombrable. ¿Es eso? Es que no sé si entendí. No, es que su pregunta me sirve porque siempre me quedé con la tentación de no haber sido claro. Lo que hacen los hombres que estudian las palabras y las letras, sí. ¿sí?, es lidiar con la parte del inconsciente, lidiar con eso, pero en lugar de entender no su naturaleza, su funcionamiento, crean, vamos a decirlo así, una barrera. ¿Cuál es la barrera? La conceptualización por medio de las letras y palabras. Eso es ese es el ejercicio del juego Vale. con las palabras. Pero ¿sabe qué? Eso hacemos todos, porque Sí. utilizamos, y lo estamos haciendo ahorita, estamos utilizando el lenguaje para hablar de cosas que por definición el espacio de lo innombrable, pues no le podemos poner nombre. Entonces es medio absurdo, ¿no? No le podemos poner nombre, pero lo estamos nombrando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo nombramos, rozamos, ¿no? Freud la llamaba, bueno, no me voy a meter en eso, rozamos el inconsciente con las palabras, porque cuando se nos entrega el lenguaje está siendo un mecanismo que tiene el bebé para lidiar con ese espacio displacentero que lo remite a la zona de antes de nacer. Entonces, el lenguaje es un mecanismo, por eso el psicoanálisis, para poder adentrarse en los traumas, en los miedos, y poder ayudarnos a ser felices, utiliza el lenguaje como un mecanismo para acercarse a la zona prelingüística. No sé si me explico. Es por medio, no hay otro vehículo. El único vehículo que tenemos como sujetos es el lenguaje. En eso los cabalistas tenían razón. Dios, sí, yo digo metafóricamente, un creyente lo piensa realmente. Dios construye el mundo con las letras. ¿Qué quiere decir? Sí. La construcción del mundo es a partir del discurso. Bueno, Sí. el cabalista decía, Sí. vamos con las letras a llegar a la zona prelingüística. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es la diferencia entre el místico y el análisis psicoanalítico? Que el psicoanalista no le adjudica al espacio del inconsciente un poder divino, metafísico, ¿sí me explico? Sino que entiende que hay una zona que hay que trabajar con ella, desde el lenguaje. No podemos abandonar el lenguaje. No sé si le respondí, Hilda. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna más que quisiera participar? Bueno, mientras se van animando alguna más, a mí me gustaría como plantearte esta inquietud que tengo, Mauricio. Si el lenguaje es una construcción masculina, ¿no? Y la idea de Dios es de un varón. Hoy sabemos que Dios no es ni varón ni mujer, ¿no?
porque pues, al final a Dios no lo ha visto nadie jamás, ¿no? Y Él es el creador de lo femenino y de lo masculino al final, ¿no? Entonces, ¿cómo? Lo que a mí me preocupa es esta idea de Dios varón que siga ejerciendo violencia sobre el cuerpo de las mujeres hasta hoy en día, ¿no? ¿Cómo deconstruir esta idea si viene desde el lenguaje? Me parece muy complicado, ¿no? Muy complicado. ¿Cómo acercarte a esta parte femenina de Dios, ¿no? O a este Dios que no tiene ningún género, no, ningún sexo, para posibilitar un ser y estar para lo femenino en el mundo, ¿no? Independiente de lo masculino. Es que otra vez, Andrea, contestarte sería dar por sentado algo que yo estoy diciendo que no acepto, y es la identificación de lo femenino con la mujer. 1. Y 2, lo femenino no es. Porque si decimos lo femenino es, ya caímos en el discurso. Yo lo cambio y te digo, ¿no? El lenguaje que trae consigo la ley genera violencia sobre el cuerpo, sí. También la del hombre, la circuncisión es una violencia terrible y es la marca de la Aleph sobre el pene. O sea, el cuerpo está marcado por el lenguaje y es precisamente la ley que marca el sentimiento, el tabú del incesto. Bueno, entonces, la ley finalmente viene desde lo masculino en el hombre y en la mujer. Lo femenino, que es lo indeterminado, no tiene género. Qué curioso, ¿no? Estoy diciendo una contradicción. Lo femenino no tiene género. No, es que el que le asignó un género es el discurso masculino. Yo prefiero llamarlo el inconsciente. En el inconsciente no hay género. El género se construye después. Eso es lo que trato de explicarte. Ahora, todas las construcciones teológicas, y me van a perdonar teólogas feministas, pero para mí la palabra teóloga feminista es un contrasentido, porque la teología es una construcción masculina. Ahora me dirían, ¿entonces qué? Las mujeres no, las mujeres sí, los hombres también. Hombres y mujeres tendríamos que zafarnos de la estructura teológica, que es una construcción violenta, porque el monoteísmo, y yo lo digo con todo respeto, es violencia pura. Decir, solamente hay un Dios, ojo, el mío, solamente hay un Dios, pero es el mío y no el tuyo, es la violencia pura, es la violencia pura. Pero eso tiene que ver con lo que estoy explicando, eso es desde lo masculino. Solamente hay un Dios, porque necesitamos encasillar, necesitamos meter en una jerarquía. Eso es lo masculino, no hombre, masculino. Ahora, sí pienso que en la estructura, en las identificaciones, dado la manera en la que se nos transmiten las estructuras, ahora sí, al propósito digo, las mujeres, por la forma en la que se les transmiten las estructuras, podrían tener, y lo digo con mucha envidia, una envidia real, más posibilidades de entender y desarmar el entramado masculino. Creo, pienso, supongo, pero lo digo desde la envidia porque no soy mujer, no me identifiqué como mujer, pero eso tiene que ver con el juego de identificaciones. Y desde ahí, posiblemente, y lo dejo como una hipótesis, las mujeres tendrían más herramientas para poder desarmar sus propios elementos masculinos y resignificar aquello que viene del inconsciente. No sé si con eso respondo en parte. Gracias. Pues aquí en Facebook tenemos varios comentarios, dudas, preguntas. Creo que está dando el tema para mucho. No sé si tengas tiempo, Mauricio. Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Sí, Bueno, con mucho gusto. creo que esta podría ir en la misma línea, tal vez, de lo que acaba de decir Adriana. Me voy a permitir leerla. Y no sé si a esta persona, Alba Cassiani,
quien le agradecemos tu pregunta, le haya quedado un poquito más claro ahora que dijiste esto, pero lo voy a leer. Dice, buenas noches a todos. Tengo una duda. Si la Shejinah, la presencia, se considera femenina, la Sefirá Malkut es femenina, también masculina, ambas o ninguna. La Malhut es femenino, Malhut es el reinado, pero es en femenino. Okay. Yo no soy un gran especialista en la Sefirot, pero por lo menos sí le puedo decir que la conjugación es femenina. De acuerdo. Aquí hay un comentario de un querido profesor que ya ha estado también con nosotros en alguno de los webinars, de Ángel Francisco Méndez. Él comenta nada más esto, lo deja anotado. Es necesario deconstruir y descolonizar el lenguaje y las religiones. No sé si quieras hacer algún comentario. Que estoy completamente de acuerdo. Ya. Bueno, alguna otra que creo que también nos llevaría a otros temas. Teresa López nos dice, hay tradiciones religiosas antiguas que incluyen aspectos sanos y loables de las mujeres. Creo que hay que incursionar más en las cosmovisiones indígenas de América y de Oriente, más a fondo y en las fuentes con mayor horizonte, comenta ella. Estoy también de acuerdo. Yo por eso fui muy claro que yo me atengo a lo que conozco sin descalificar lo que no conozco. Más bien, desde ahí puedo hablar. Si no, me empezaría a opinar de cosas que no conozco suficiente. Claro. Pero estoy de acuerdo, hay que seguirlo estudiando. Y exacto, este tema y bueno, el propósito de esta, pues, programa o espacio de Teosofiando es a lo que nos lleva, ¿no? A escuchar distintas voces desde distintos aspectos, distintas experiencias, y por algo nos vamos dando cuenta, yo creo todas y todas quienes hemos estado a lo largo de estos jueves, pues de la riqueza, la complejidad y la variedad, ¿no? de miradas en cuanto a esta, de toda la complejidad de lo femenino masculino, esto que nos estás marcando, Mauricio, que creo que pues, nos lleva a nosotras a replantearnos y a nosotros muchas cuestiones. No sé si alguien más del Zoom quiera decir algo, porque aquí hay alguna otra. Pues si quieres, vete con esa otra, Marisa. A ver, mira, aquí ahorita Sebastián Cerratos acaba de ponernos esto. Sobre lo que dice del inconsciente y el lenguaje en el inconsciente, ¿qué opina de la propuesta de Robert Graves en La diosa blanca y su interpretación de los mitos? No la tengo presente. Que me disculpe, por favor. Pues mira, nos dejas ahora sí que mucho que pensar, mucho que leer y trabajar. Yo creo que pues la mayoría de las personas que estamos aquí a lo mejor somos cristianas, ¿no? De alguna rama del cristianismo, quizá muchas lejos de la mística judía, pero también veo a muchas compañeras que son del judaísmo y que me da muchísimo gusto que se hayan sumado a este webinar, porque la verdad que aquí es donde nos podemos encontrar para dialogar, para abrir nuestras mentes y nuestros corazones a todas las tradiciones, a todas las sabidurías. Y como dice Marisa, este espacio es precisamente eso, un lugar de reflexión, un lugar de encuentro, pero sobre todo un lugar que nos invita a buscar más, ¿no? A seguir tras las huellas de esta sabiduría que nos va siempre llamando a caminar. Entonces, bueno, Mauricio, quiero agradecerte muchísimo este momento que nos has regalado y agradecer a cada uno de los presentes por este tiempo que nos dieron. Y bueno, pues a seguir introduciéndonos en la mística judía. Nos encantaría estar en tu curso. La verdad que sí, me da muchísima envidia a las que lo están llevando y ojalá que haya la oportunidad en algún momento de que lo podamos tomar, aunque sea así, a distancia. Pues muchas gracias y un abrazo para cada uno. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por haberme dedicado este espacio de escucharme. Gracias.
Gracias, Mauricio. Buenas noches a cada una, a cada uno, Andrea, y ojalá que pues compartamos otro momento más adelante contigo, Mauricio, para que sigas Con muchísimo gusto. Cuando gusten, aclarándonos. me invitan y con mucho gusto. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.